Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Te contábamos hace un ratito, te adelantábamos que Bélgica cambió su constitución para garantizar la protección y el bienestar de los animales. Esto se hizo modificando el artículo 7 bis, que lo interesante es la redacción de este artículo, ¿no? Que dice: en el ejercicio de sus respectivas competencias, el Estado federal, las comunidades y las regiones garantizan la protección y el bienestar de los animales como seres sintientes. Y me quiero quedar con ese término, ¿no? De seres sintientes. Porque este tema, que bueno, esta medida ganó con 70 votos a favor, y 23 en contra y 29 abstenciones, tras haber recibido el aval del Senado a finales de 2023, bueno, finalmente se hizo realidad. Y esta ley sintientes que ya está, digamos, planteada, ya está funcionando en algunos países y en otros todavía falta mucho, es una primer medida que puede cambiar muchísimo este paradigma que ya está cambiando, ¿no? En la concepción que tenemos acerca de los animales. La votación obviamente tuvo fuertes debates. Por supuesto que algunos partidos y algunos sectores eran bastante reticentes a este artículo 7 en particular, porque ¿qué pasa? Con el artículo 7 da directrices a determinadas entidades federadas competentes en materia de bienestar animal. Entonces preferían muchos sectores que no tocara, digamos, a este tipo de entidades y que se limitara más a afectar los comportamientos individuales. Pero bueno, estos son los intereses creados que siempre están. Entonces planteaban que en vez de modificar este artículo se modificara otro que es el 23. Pero cuando finalmente se logró. ¿Federadas qué hablas, por ejemplo, para tener idea acá? Como si fuese la sociedad rural. Exactamente. Por ejemplo, acá afectada. Podría ser la sociedad rural, es decir, ¿por qué? Porque temían que este control apuntara directamente, que en realidad es la idea. Porque, a ver, una ley tiene que también operar en función de estas entidades, pues sí, como podría ser acá la rural, como podría ser cualquier otra entidad que trabaje o comercialice productos animales, exactamente. Sí. Bueno, algunos diputados manifestaron en función de esto su miedo ante, que esto abra una puerta a una eventual prohibición del consumo de carne, por ejemplo, alineado con esto, ¿no es cierto? Esta es en la primera instancia, después que viene, ¿no? Algunos incluso hicieron chistes que molestaron bastante al Partido Verde, como por ejemplo matar una mosca, como burlándose, ¿no? Que después no nos dejan la carne, nos prohíben matar una mosca, ¿no es cierto? Ironías que irritaron bastante a estos partidos que están en favor de los animales. Bueno, desde la Asociación Animalista Gaia se celebra este paso histórico en Bélgica y el presidente, que es Michel van den Bosch, señala que la inclusión de los animales como seres sintientes en la Constitución va a modificar también el pensamiento de los jueces a la hora de tomar medidas. Él planteó: imaginemos un caso de maltrato animal o crueldad y el perpetrador es procesado. Él plantea: puedo asegurar que un juez lo va a pensar 2 veces antes de dejar impune a los torturadores de animales. Para el juez, sabiendo que los animales están registrados como seres sintientes y no como cosas, como es hasta la actualidad, ¿no? Esto va a tener un peso enorme y probablemente las sanciones van a ser más altas que antes. Esto sienta un precedente. Por supuesto que el hecho de una ley no modifica las conductas en principio. Para eso se necesita un cambio mucho más profundo, pero digamos que es un buen principio, ¿no? Le da herramientas. Exactamente, tal cual. Bueno, de hecho, la ley sintientes quería un poquito también traerla a la Argentina y a ver cómo estamos, ¿no? En Latinoamérica, donde Colombia sí va un poco más avanzada, pero todavía estamos ahí quedados. Sin embargo, en Argentina, ¿Qué es lo que está ocurriendo? Todos conocemos a Liz Solari y hemos visto muchos artistas, mucha gente pública, ¿no es cierto?, hablando en las redes acerca de esta ley sintientes que tanto sale. Liz Solari, que es una actriz y productora, junto al abogado Leonardo Barnabá, llevaron adelante
esta lucha para impulsar, de hecho, la iniciativa Ley Sintientes, que busca que los animales se conviertan en sujetos de derecho. Saben que un animal hoy es una cosa, es considerado como un mueble, un zapato, es increíble, pero es así. ¿Qué propone esta Ley Sintientes? Porque mucha gente está a favor, está en contra, pero en definitiva no se sabe bien, a dónde apunta. Modificar el Código Civil y Comercial argentino, estos dos códigos, para que todos los animales sean considerados personas no humanas. ¿Y esto qué implica? Que van a ser sujetos de derecho. Esta nueva categoría los excluye, por supuesto, de este carácter de cosa y los reconoce como seres sintientes. Al dejar de ser considerados de esta manera, pasan a ser sujetos de derecho. Solari, Liz, que es la impulsora de este proyecto, el año pasado, en marzo de 2023, abrió un panel de oradores en el Congreso de la Nación y quisiera que escucháramos una partecita que también nos va a permitir pensar un poco más acerca de esto. Paul Farmer, un reconocido médico antropólogo forense nominado por la UNICEF para el premio Héroe y firme defensor de los animales, dijo una frase que está llena de verdad. La idea que algunas vidas importan menos es la raíz de toda injusticia. El mundo está cambiando velozmente. No hace mucho las personas negras eran consideradas cosas como categoría legal, argumentando su inferioridad intelectual o capacidad de sufrir en comparación a las personas blancas. Razones parecidas se utilizaron para negar los mismos derechos a otros grupos, entre ellos las mujeres consideradas menos inteligentes. Gracias a la creciente conciencia social, los argentinos vamos a dejar atrás también la retrógrada y especista cosificación de animales y de la tierra. La violencia no entiende de especies. El maltrato animal predispone y prepara el camino para la violencia social. Los expertos señalan que los que abusan animales son hasta 5 veces más propensos a cometer violencia contra las personas. En este sentido, lo que planteaba, fue mucho más largo, por supuesto, el discurso y hablaron expertos, especialistas, incluso de otros lugares del mundo, pero me parecía un punto disparador como para pensar, ¿no? Que todos estos cambios en la historia de la humanidad han requerido cambios de paradigma, cambios de pensamiento, educación, concientización. ¿Y qué se busca con esta ley, no? Que uno de los puntos que es prácticamente el que más dudas generó son los alcances. Muchos tienen miedo de votar esta ley o se abstienen porque se plantean si busca prohibir el consumo de animales o la cría de animales para consumo, que es lo que hablábamos también que pasa en otros lugares del mundo. La ley en principio no busca prohibir ni el consumo de animales ni, por supuesto, la cría de animales para consumo. Declararlos como persona física no humana es el primer paso para que en Argentina se pueda accionar judicialmente en pos de generar cambios grandes desde ese ámbito. Y una vez sancionada la ley, será la jurisprudencia, o sea, van a ser los jueces los que van a determinar en cada caso cómo debe resolverse, en cada situación particular. Otro de los artículos que me parece interesante comentar es que los animales no humanos, cualquiera sea su especie, son considerados, de acuerdo a la ley, personas físicas no humanas y, en consecuencia, sujetos de derecho. ¿Esto qué hace? Que se los reconozca plenamente en cuanto a su sintiencia. Muchas veces se utiliza a los animales como si no sintieran, y hay quienes todavía dudan si un animal siente dolor, por ejemplo. O no sé si dudan, no les importa. Entonces, de esta manera quedan excluidos de cualquier otra caracterización que afecte también la reconocida dignidad que deben tener. Claro, está bueno lo que decís de bajarlo, Marina, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de seres sintientes? Hablamos de emociones y sentimientos como el placer, el dolor, la alegría, el miedo, ¿no? Pensemos en pensemos en la vaca. Sí, mira, estaba pensando en lo mismo. ¿Qué sé yo? ¿Sabés lo que se hace con las vacas para que sigan produciendo leche? El otro día vi un video y no podía creer, hay cosas que decís. Se le pone la cría muerta, es decir, el cuerpo de la cría relleno con cualquier cosa.
y vos ves a la vaca que le está mirando, o sea, que se acerca. Es como engañar, es espantoso realmente lo siniestro que puede ser un ser humano para que siga produciendo leche. Por el contrario, hay una técnica parecida para la reintroducción del cóndor andino, que trabajan con muñecos, vos lo conocés, sí, con títeres, tal cual. pero ya con fines diferentes. Por eso Claro. La importancia también de decir, bueno, ¿para qué usamos las herramientas? ¿Con qué fines? Fíjate como en un caso resulta casi repulsivo y en otro... es muy interesante para que vuelva una especie, para rescatar esa especie de cóndor que estaba en desaparición. Y en el caso del cóndor, además, no se permite que estén en contacto con humanos, Exacto, justamente porque como es la principal, digamos, el principal peligro para un cóndor, que nunca se acerque a su principal cazador, que es el humano, ¿no? Es tremendo. Bueno, en este sentido también los animales como digamos titulares de derecho que les son propios según este código hace que no deban sufrir malos tratos por parte de los seres humanos y ejercerán sus derechos por intermedio de personas humanas o jurídicas con interés en defensa de los derechos del animal. Es decir, los animales van a tener derecho a ser representados por sus derechos, para sus derechos. La iniciativa no prevé diferencias, esto también me pareció un punto importante de la ley, entre animales que se consumen de aquellos que no. Es decir, es lo mismo, la vaca que mi perrito, ¿sí? Claro. Esto me parece que es lo que debe exacto, ser. que es bastante obvio. Sí. Por eso me parece interesantísimo la seriedad del tratamiento que le estás dando, porque yo te lo firmo, en cualquier otro espacio está todo el mundo en la mesa matándose de risa de estas cosas. Por ahí en las casas también ocurre esto, pero yo las invito a que tomemos estos temas con seriedad, porque es lo que viene, lo que decía Marina antes. No hay vuelta atrás frente a este salto de conciencia de la humanidad. No hay vuelta atrás. Por lo tanto, necesitamos empezar a comprender todo esto. En este sentido, me acordaba, hay un libro de Raúl Zaffaroni que se llama La Pachamama y el humano, y ahí desarrolla todo el concepto de los seres sintientes. Es un verdadero tratado, pero muy llevadero para leer, que vale la pena que tengan en cuenta si quieren profundizar sobre todo lo que trae hoy Marina. Estos días estuve en contacto con diferentes entidades y con distintas personas y me pareció muy interesante pensar en, si hablamos de un cambio de paradigma y del rol que tiene la educación, y hablé con una docente de escuela que se llama Úrsula Bardoneschi, es profesora universitaria de educación superior en historia, especializada en educación ambiental integral. Ella es docente en colegios secundarios, privados y públicos, y trabajó en equipos que proponen proyectos interdisciplinarios con ambientales. Ella vive en Exaltación de la Cruz y esto nos decía. Empezar a cuestionarse las formas en las cuales los seres humanos también se han vinculado con los animales históricamente. Y como ley, enlazándolo un poco con lo que la aprobada en 2021 Ley de Educación Ambiental Integral, también implica una reflexión nueva sobre los diseños curriculares en todas las escuelas. En mi caso, soy docente de historia, entonces a nivel secundario. Entonces sería repensar también cómo fue esa relación a lo largo de el recorrido de la humanidad. Cuando nosotros hablamos de neolítico, por ejemplo, etapa en la que el ser humano aprende a domesticar animales. Y ahí es empezar a pensar, bueno, era un sujeto que el ser humano esclavizaba para sí mismo. Entonces no es domesticar, es explotar un animal. Así como se explota a una persona en el trabajo a diario, o así como se esclavizaban a seres humanos. Entonces, pensar a los animales como sujetos de derecho, que es lo que propone la Ley Sintientes, la Ley de Educación Ambiental Integral, es una ley que propone repensar y volver a mirar todos los acontecimientos históricos. El cruce de los Andes en el caso de San Martín, bueno, había mulas. ¿Cómo era la situación de las mulas? ¿Qué rol ocuparon las mulas como sujetos ahí? No solamente sintientes, sino de alguna manera activos, porque gracias a las mulas se pudo llevar a cabo el cruce de los Andes, que merece por ello un montón de derechos y participación histórica también.
Interesante, ¿no? El planteo. Bueno, para finalizar, 12 artículos que también parecieron interesantes, que tiene que ver con, por ejemplo, en las separaciones, cuando se habla de bienes de divorcio, ya los animales no son considerados bienes. Y se deberá establecer, según esta ley, si se cumple, si sale la ley, qué es lo mejor para el animal y para los demás miembros de la familia. O sea, miren el rol que ocupa. Porque forma parte de los vínculos familiares. Exactamente. Y el proyecto busca incorporar la figura de adopción de animales de compañía al artículo en el que se habla de adopción de niños, o sea, en el artículo de la ley. Importante lo que nos deja dicho Marina, además. No podemos distinguir un perrito que tenemos en casa, un gato con la vaca. ¿Por qué el perrito que tenemos siente y la vaca no? Porque la comemos, porque necesitamos el bife. Después veremos qué hacemos con eso, pero son sintientes tanto las vacas, los caballos, totalmente, o como los gatitos que tenemos en casa dándonos vueltas. Gracias, Marina. Gracias. Lindo, interesante como siempre. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.